Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Estamos en la casa de Dios esta mañana y estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo en su gran alabanza. Damos gracias a Dios por la congregación que Dios trajo esta mañana a la iglesia. Nos dio tanto gusto poder ver a personas que llegaron con el propósito de glorificar y de alabar el nombre del Señor. Esta mañana hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, que el pastor José Flor se encargará de transmitirlo para nosotros. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Así es que regresamos con el mensaje de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor, por tu fidelidad y porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Permite que en esta mañana, Señor, podamos tener esa disposición, Señor, que hay en nuestro corazón de rendir nuestras vidas delante de ti, Señor. Saber que tú, Señor, eres quien está con nosotros, Señor, quien nos guarda, quien nos libra y que por tu gran misericordia hoy estamos aquí. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y bueno, hermanos, en esta mañana, como pueden ver el tema, ¿cómo discernir entre la voz de Dios y la del enemigo? ¿Cómo discernir, hermanos? Bueno, discernir entre la voz de Dios y la influencia del enemigo es un aspecto profundo y esencial para nuestra vida espiritual. Y es, hermanos, un desafío que cada uno de nosotros enfrentamos todos los días. Cuando, hermanos, usted pasa tiempo con una persona, por un ejemplo rápidamente, ¿verdad? Unos hermanos que a veces vamos a su casa y para comunicarse con su esposa le da un chiflido, no grande, sino un chiflido bajo, digamos. Y inmediatamente ella reconoce que su esposo le está hablando. Si lo hiciera yo, lo hiciera otra persona, lógicamente no va a reconocer. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos años de comunión, ellos tienen muchos años de vivir juntos. Y nosotros, hermanos, muchas veces pasamos por desapercibido la voz de Dios y a veces escuchamos más la voz del enemigo. Ahora, ¿cómo podemos identificar la voz del enemigo? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que estoy escuchando es de parte de Dios? Sencillo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta leer la palabra de Dios? Honestamente, hermanos. ¿Por qué? Primeramente porque amamos a Dios y sabemos, hermanos, que Dios sigue hablando hoy en día. Sigue hablando a su pueblo. Sigue hablando a su iglesia. ¿Y por qué lo hace, hermanos? ¿Por qué Dios nos habla? Porque nos ama y quiere lo mejor de nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos estar atentos, ¿verdad?, a discernir la voz de Dios a través de su palabra. A través de la palabra, hermanos, de Dios revela a Dios y sirve como un estándar útil para nuestras vidas, en el cual podemos medir, hermanos, nuestros pensamientos. Es con algo que, hermanos, muchas veces nosotros tal vez batallamos. ¿Qué es lo primero que el enemigo hace, hermanos? Venir y atacar nuestros pensamientos. Un ejemplo rápidamente. Si alguien me hace algo, ¿qué es humanamente la reacción? Yo le voy a hacer lo mismo. Pero cuando tú lees la palabra, hermanos, ¿qué nos dice la palabra? No nos dice Dios que reaccionemos de la misma manera, ¿verdad? Sino al contrario, dice, bendice a aquellos que te maldicen, a aquellos que te maltratan, bendícelos. Y hermanos, cuando alguien nos daña o daña a alguien que queremos, pues lógicamente, hermanos, humanamente a veces nos sentimos mal y queremos reaccionar, pero inmediatamente la palabra de Dios, su Espíritu Santo nos contrista y eso no está bien, esos no son mis pensamientos, ese es el pensamiento del enemigo que quiere poner, ¿verdad?, para que siempre haya conflicto, siempre haya, hermanos, enojo. ¿Y eso a qué nos lleva, hermanos? No podemos tener comunión los unos con los otros, sino al contrario, muchas veces el rencor, ¿verdad?, la envidia, queda en el corazón. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a poner en práctica, obedecemos la palabra, escuchamos la voz de Dios, sabemos, hermanos, que
nuestra vida con el que me rodea debe de estar en paz, ¿verdad? Porque si no, eso interrumpe mi relación, primeramente, mi comunión con Dios. Escuchar la voz de Dios. Vamos a leer, hermanos, en Jeremías. Hace días leímos Jeremías 14, 13 al 16. Miren lo que dice la palabra. Dice: poderoso Dios de Israel, hay profetas que le aseguran a tu pueblo que no habrá guerra ni van a pasar hambre. Dicen que tú los dejarás aquí para siempre y que vivirán en paz. Y hermanos, ¿a quién no le gusta escuchar que le digan, mira, te va a ir bien? Hermanos, yo cuando empecé a venir a la iglesia, uno como nuevo quiere absorber más y más, pero debemos aún ser sabios en lo que estamos escuchando. Y yo, bueno, donde decía una predicación, televisión, eso, predicación, todo, hermanos, y a veces, wow, con el tiempo sorprende uno cómo el enemigo quiere engañarte de una manera que dices, todo me va a ir bien, Dios me va a prosperar. Si yo le doy a Dios, Dios me va a dar a mí. Si yo ofrendo, si yo doy esto, y hermanos, podemos escuchar muchas cosas que el enemigo pone en el corazón, pero ¿qué tal a través de la palabra de Dios? ¿Qué no es lo que nos dice la palabra de Dios? Hermanos, a través de los años, a través de la lectura, podemos ver que cómo le hablaba, hermanos, Dios al pueblo, a través de los profetas. A través de los profetas, como estamos viendo Jeremías, que venía y les hablaba y les decía de su pecado, de la maldad, pero dice la palabra, hermanos, que ellos no querían escuchar, ellos no querían oír, por el contrario, querían seguir haciendo lo que estos falsos profetas le decían. No te preocupes, no va a haber guerra, no van a pasar hambre. Dicen que tú los dejarás aquí para siempre y que tendrán paz. Tendrán paz. Mientras, hermanos, su vida estaba, podemos decirlo, pies boca abajo. Su vida era una vida que no estaba correcta delante de Dios a través de que ellos sabían, habían escuchado a través de sus padres la palabra, pero ¿qué pasa, hermanos? Que se habían desviado. Lo podemos leer a través de la idolatría, a través de apartarse, de escuchar la voz de Dios en sus vidas. Pero dice, hermanos, dice, Dios me contestó, decía Jeremías, esos profetas que dicen hablar de mi parte son unos mentirosos. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Es más, ni siquiera he hablado con ellos. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen también que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. Y hermanos, díganme ustedes, ¿a quién le iban a hacer caso a este pueblo? ¿A las falsas promesas de estos falsos profetas o a Dios que le estaba hablando de lo que les iba a acontecer? ¿Quién quiere escuchar, hermanos, cuando Dios te corrige, te dice, mira, por causa de esto te va a venir esto? Pero otro te dice, no te preocupes, todo está bien, continúa en lo que estás haciendo, no te va a ir mal. Y pareciera, hermanos, entre comillas, que todo está bien. Cuando no nos damos cuenta que Dios lo que quiere de nosotros no es que estemos bien, sino que estemos seguros en el Señor. Que cuando Él, hermanos, trae una palabra de corrección a nuestra vida, entendamos que es Dios quien me está hablando, porque sé que mi manera de vivir no es la que está agradando a Dios. Y una vez más, a través, hermanos, de las Escrituras podemos ver nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si leemos la palabra, hermanos, podemos discernir, podemos ver, podemos entender. ¿Por qué? Porque Dios nos da entendimiento, Dios nos da sabiduría. Pero, hermanos, el enemigo, la influencia del enemigo, hermanos, se caracteriza por el engaño, la confusión y la tentación. Satanás, hermanos, es descrito como el padre de mentira, que lo dice en Juan 8:44, y su objetivo, hermanos, es alejar a los hijos de Dios de la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús.
Mientras ellos le decían, no te preocupes, no va a haber sequía, no va a haber hambre, no va a haber peste, sino por el contrario va a haber paz. Pero su manera de vivir no era lo que ellos tenían que estar haciendo. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos cómo Dios les decía, miren, escojan, aquí está la bendición si me obedecen. Pero si no me quieren obedecer, aquí están las maldiciones. Dios no los obligaba, Dios les daba a escoger, hermanos. Decidan ustedes qué quieren y qué es lo que el pueblo de Dios quiere, hermanos. Quiere bendición, pero muchas veces queremos bendición a través de vivir en desobediencia a nuestro Dios. Y eso, hermanos, ustedes creen que es la lógica. Para el ser humano tal vez te portas mal y te está yendo bien. Aún en la palabra vemos que muchos decían, Señor, ¿cómo que los enemigos que hacen esto y esto otro son prosperados y nosotros? ¿Por qué pasamos por esto, por los problemas? Hermanos, eso es parte, digámoslo así, del paquete. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos dijo, ¿verdad?, que iba a haber problemas, iban a haber dificultades, pero Él nos dijo que confiemos en Él, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a librar, que Él nos va a dar la sabiduría, que Él va a traer paz aún en medio de la aflicción y del dolor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Él nos iba a guardar en paz, en tener paz y seguridad en Él. Y son sus palabras, hermanos, son sus promesas, pero ¿de qué manera habla Dios a nuestras vidas? Y veamos este ejemplo, hermanos. Bueno, vamos a ver en Juan 16:13, dice la palabra, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y eso, hermanos, podemos decirlo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo la verdad, hermanos, que yo no desconocía todo esto. Yo no entendía las promesas de Dios, pero ahora puedo llegar a entender qué es, cómo Dios, hermano, nos capacita cada día. Por eso, hermanos, es importante discernir la voz de Dios y más cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Jesús, hermanos, prometió a sus seguidores que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Por eso lo leímos en Juan 16:13, ¿verdad? Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Hermanos, Dios nos, podemos decirlo así, nos ha armado con su Espíritu Santo, con su palabra, para poder, hermanos, permanecer en Él y estar, hermanos, firmes en Él. Pero una vez más, déjeme decirle, la influencia del enemigo se caracteriza por el engaño, la confusión y la tentación. Y como le dije una vez más, Satanás es descrito como el padre de mentira. Y muchas veces, hermanos, lo que pareciera que está bien, está mal. Y el enemigo usa esto para disfrazar la palabra de Dios muchas veces. Yo no sé cuántos de ustedes han leído cuando el enemigo vino y estaba el Señor Jesús en ese tiempo de hambre, en ese tiempo no de hambre, pero sí ese tiempo que Él se apartó. Y el enemigo le hablaba a través de las Escrituras. Porque la palabra dice esto. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? No. Esto es lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. ¿Qué le decía a los fariseos? ¿Qué le decía a esos falsos religiosos? Él conocía el corazón. Y aunque ellos, hermanos, decían, bueno, es que estamos bien, hacemos la voluntad de Dios, Dios los confrontaba con la palabra. Y Dios les hacía ver realmente lo que es la esencia de la palabra. No lo que muchas veces nos han enseñado nuestros padres, nos han enseñado nuestras generaciones, no, hermanos, sino que lo que Dios nos habla cada día. Dice en Job 33, 14 al 17, dice, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo,
ni sigamos siendo orgullosos. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha hablado a través de sueños? A través, hermanos, yo podría decirlo, aún a través de su voz audible. Y uno decía, ¿cómo es posible eso, hermanos? Dios quiere hablarnos a nuestras vidas personalmente. Pero algo que he entendido a través de los años es que tiene que ver mucho nuestra relación, nuestra disposición para con Dios. Nuestro tiempo, hermanos, es esencial para buscar de Dios. Cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor, hermanos, y pedimos su dirección, Dios nos habla, ya sea a través de sueños o a través de las dificultades, a través de los problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, en su infinita misericordia quiere que nosotros podamos reconocer, eres tú, Señor, que me hablas a través de esto. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, que a través de la situación, a través de lo que estemos pasando, podamos confiar más en Él, podamos depender más de Él. Pero ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Bueno, hubo un caso, hermanos. En 1 Samuel 3, 1 al 10, dice la palabra: en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. ¿Y se acuerdan de este personaje, hermanos? ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era su mamá? Bueno, pues su mamá, ¿verdad? Era alguien que estaba en opresión, estaba, digamos así. En ese tiempo, pues tenían unos tenían 2, 3 esposas. Y la esposa, ¿verdad? La esposa del marido con el cual estaban casados, pues ella sí le daba hijos y ella no podía tener. Pero ella, hermanos, cada oportunidad que tenía, que iban al templo, oraba al Señor y le pedía al Señor que le diera un hijo. Y Dios, hermanos, en su infinita misericordia le concedió esa petición. Samuel, hermanos, cuando nació, fue presentado, ¿verdad?, en el tabernáculo para servir bajo el sacerdocio de Elí. Y esto, hermanos, este niño estaba ahí, un joven tal vez de 12, 14 años, pero él estaba ahí. Y Dios, hermanos, como dice la palabra, que aquellos tiempos muy pocas veces se comunicaba con el pueblo. Pero dice, hermanos, que una noche, poco antes que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre, Elí. Y Samuel estaban ya acostados, y cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Y dice que le decía: Samuel, Samuel, dijo Dios. Un joven que estaba en el templo. Pero dice que Samuel, hermanos, fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Y Elí le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Y le dijo: aquí estoy. Y le dijo: ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda y vuelve a acostarte. Hermanos, Dios le estaba hablando a Samuel, pero Samuel no podía reconocer su voz. Por el contrario, él pensaba que era Elí quien le estaba llamando. Y fíjense, aún Elí no podía reconocer que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. No lo entendía, pero dice la palabra, Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Confundido. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde estaba una vez más Elí, y otra vez le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento dice que Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño.
Así que le dijo, anda a acostarte y si oyeres otra vez que te llaman, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él le contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas, ¿qué es lo que le dijimos al Señor? Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí está mi vida para servirte. Cuando tú escuchas la voz de Dios, hermanos, y no cualquier voz, y aunque Dios te hable por primera vez, tú puedes identificar la voz de Dios cuando tú has abierto tu corazón al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios habla a tu vida, tú puedes sentir una paz. Esa paz, hermanos, que la palabra de Dios describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no hablo, hermanos, cuando todo está bien, sino cuando alguien está pasando por una dificultad, una prueba fuerte en la cual, hermanos, no vemos solución, en la cual, hermanos, pareciera que el mundo se cae a pedazos, que pareciera que nuestra vida está destruida. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, hermanos, aún en medio de todo eso, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para escuchar tu voz y no escuchar lo que me dicen tal vez personas en la cual no hay salida para lo que estás pasando, no hay sanidad para tu enfermedad, no hay, hermanos, tantas cosas que el enemigo viene y quiere traer a la mente. Pero, hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas, todas esas voces se van a un lado. Y lo único que importa es que Dios es el que está hablando a tu corazón y te dice, yo estoy en control. Yo te he escogido. Yo quiero que tú rindas tu vida a mí. No te enfoques en el problema, enfócate en mí que te voy a ayudar. Enfócate en aquel que ha prometido estar con nosotros. Enfócate en aquel que nos ha hecho libres, hermanos. Y eso hace la diferencia en medio de las pruebas, las dificultades y los obstáculos que pasemos en nuestras vidas. Nuestra confianza en el Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nuestra inexperiencia, las expectativas, la falta de voluntad y aún el pecado no nos deja escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal es lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, a través de la lectura, un pueblo, qué fácil para el pueblo hubiera sido, hermanos, escuchar, reconocer cómo estaban viviendo delante de Dios. Pero qué difícil, hermanos, es uno reconocer y arrepentirse que mi vida no está caminando correctamente a la voluntad de Dios. Pero qué diferencia, hermanos, cuando nosotros podemos humillarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos que Dios guíe mi vida, que Dios guíe mi familia, que Dios se mueva, hermanos, amén, en medio de su pueblo. Pero para eso, hermanos, debemos estar atentos y distinguir y discernir cuando Dios está hablando a nuestras vidas y nuestros corazones, hermanos. Que no es difícil para aquel que permanece en el Señor, pero aquel que se aleja, hermanos, qué difícil es poder escuchar la voz de Dios. Qué difícil es poder escuchar cuando Dios dice, vuélvete a mí, búscame a mí, ponme en primer lugar, adórame, exáltame. Qué difícil, hermanos, pero no imposible cuando hay una disposición en su pueblo. Amén, hermanos. Dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Juan 10, 26 al 30, dice el Señor Jesús: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del buen pastor. ¿Cuántos nosotros, hermanos, nos consideramos esas ovejas? Esas ovejas que necesitamos, hermanos, así como podemos verlo en aquellos que tienen su rebaño, aquellos pastores que tienen sus ovejas y las cuidan y las protegen. Pero muchas veces, hermanos, no falta una que otra que se aleje. ¿Y qué hace el pastor? Deja las otras guardadas y va tras aquella que se ha alejado, tras aquella que se ha ido. En este caso podemos decir, ¿verdad?, al mundo, al pecado. Pero Dios en su infinita misericordia, hermanos, quiere que vuelva, quiere que regrese. ¿Por qué, hermanos? Porque es el cuidado de Dios para su pueblo. Es el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos, si nosotros sabemos que Él es nuestro buen pastor, podemos reconocer su voz, podemos reconocer cuando Él habla en nuestras vidas y nos dice que no nos alejemos, que no nos apartemos de Él. Porque si nos apartamos o nos alejamos, va a venir una consecuencia para nuestras vidas. Que Él no quiere, pero que muchas veces nosotros, ¿verdad?, por nuestra desobediencia, viene a nuestras vidas. Pero Él, que Él es nuestro buen pastor, hermanos, quiere que permanezcamos en Él. Quiere que reconozcamos la voz de Dios, hermanos, pero debemos estar seguros, amén, que cuando Dios nos habla, es Dios quien nos está hablando. Es Dios, hermanos, que está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, entendamos que nuestra vida le pertenece al Señor. Amén, y que Él nos va a dar dirección, que Él nos va a guiar, que Él nos va a enseñar a vivir vidas, hermanos, correctas delante de Dios. Caminemos con vidas íntegras delante del Señor, hermanos, amén, para que después, hermanos, no suframos las consecuencias cuando nos alejamos y decimos: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué? Porque me alejé tal vez y Dios quiere que regrese y Dios quiere que escuche su voz. Por eso el Señor Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos uno en Él, que permanezcamos en Él. Amén. Pero ¿qué es, hermanos, lo que impide escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que impide, hermanos, que en este día, en estos tiempos, el pueblo no pueda escuchar la voz de Dios? Podemos nombrar el orgullo, hermanos, el miedo, la amargura, las preocupaciones, las riquezas, el placer son algunos obstáculos que pueden impedir escuchar la voz de Dios. Creer, hermanos, que no necesitamos de Dios, que todo está bien. Muchas veces pensar que uno sabe más que Dios. El miedo, o también, hermanos, temer que escuchar a Dios implique, ¿verdad?, que Dios habla en mi vida porque quiere corregirme. Y muchas cosas, hermanos, impiden que uno escuche la voz de Dios. Nos aferramos a otras cosas, tal vez al dolor, al resentimiento, al rencor. A veces el corazón está endurecido, o a veces estamos tan ocupados, hermanos, por los problemas, las presiones de la vida diaria. Muchas cosas, hermanos, en esta vida pasa uno, pero eso no debe impedirnos, amén, buscar al Señor. Eso no debe impedirnos poder, hermanos, rendir nuestras vidas delante de Él. Hermanos, qué bueno fuera, hermanos, que no tuviéramos preocupaciones. Qué bueno fuera que no pasáramos por nada y pudiéramos cada día tener nuestra relación con Dios y caminar seguros. Pero qué fácil sería, hermanos, nuestro caminar. ¿Para qué nos sirven las pruebas? Para crecer, para acercarnos más al Señor. ¿Para qué sirven las dificultades? Para aprender a confiar en Dios cada día.
Hermanos, pero cuando no estamos pasando nada, cuando todo está bien, cuando pues tengo un ahorro, tengo esto, tengo el otro, y se nos olvida que el dueño de todo es Dios. Y que es Dios que nos ha proveído, y es Dios el que nos ha bendecido, y es Dios el que nos da la fuerza, hermanos. Que no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos, como decía el hermano, ¿verdad?, de darle gracias a Dios cada día por todo lo que tenemos. Darle gracias a Dios porque nos permite un día más de vida, hermanos. Y a veces no lo valoramos hasta que tenemos que pasar por algo, ¿verdad? Como decía Federico, lo que le había pasado el día de ayer. Hermanos, no tenemos nuestra vida, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sí sabemos que estamos en las manos del Señor. Sí sabemos que, hermanos, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Como dice el pastor, cuando estamos en el Señor y Dios tiene un propósito para nuestras vidas, nos hace inmortales, hermanos. Porque Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo en mi trabajo, hermanos, en la construcción, a veces por uno hacer las cosas rápido y no tener cuidado, han pasado accidentes a mi vida, hermanos, en los cuales tal vez me pude haber abierto la cabeza, no sé, hermanos, muchas cosas. Pero aún en eso, hermanos, uno puede ver el cuidado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios cumplirá el propósito en aquellos que le están buscando, hermanos, con todo el corazón. Amén. Aquellos que estamos procurando, hermanos, obedecer a Dios. A lo mejor a veces no lo hacemos como debiéramos, hermanos, pero tratamos cada día, hermanos, a través de poder poner en práctica su palabra. Cuando Dios me dice, haz esto, lo voy a hacer. Y no, hermanos, como dicen por ahí, de mala gana, no. Lo voy a hacer porque si digo que amo al Señor y estoy agradecido con Él, lo voy a hacer con todo mi corazón. Voy a honrar a Dios con mi vida. Y es cierto, hermanos, somos inmortales aquellos que estamos en las manos del Señor. Dios está en control de nuestras vidas, hermanos, pero siempre tenemos que buscar a Dios cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. No nos olvidemos, hermanos, de ser agradecidos con el Señor y de decirle, Señor, habla a mi vida cada día, habla a mi corazón y enséñame a vivir una vida agradable delante de ti, porque ahora mi vida te pertenece. Tú fuiste quien pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Tú fuiste quien me perdonó. Tú fuiste quien me libertó. Tú fuiste quien me sanaste. Tú fuiste quien me libertaste. Y ahora puedo tener esa comunión, esa relación con mi Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida, hermanos. Amén. El que nos muestra al Padre, el que nos enseña cuán grande es el amor del Padre para nuestras vidas. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos. Ya estoy por terminar. Jeremías 15:16 dice, Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. ¿Cuántos somos del Señor, hermanos? ¿Cuántos somos del Señor? ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermanos? Bueno, si somos hijos de Dios, Jeremías lo decía, porque tal vez Jeremías era el único en ese tiempo que reconocía que Dios estaba hablando a su pueblo. Un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón, hermanos, que reconocía que necesitaba la dirección de Dios. Y por eso él decía, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Tomé en serio tu palabra. Y les voy a leer, hermanos, del día de hoy, unos versos. Fíjese lo que Dios le decía al pueblo. La advertencia que Dios le decía al pueblo en Jeremías 16, 10 al 12. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos,
¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Cuál era la consecuencia de su desobediencia, hermanos? Dice días anteriores que leímos que por causa de Manasés, ¿qué fue lo que introdujo al pueblo, al templo? A adorar ídolos, a meter imágenes, a dar gloria a imágenes de barro. Y todas esas consecuencias, hermanos, vinieron para el pueblo. Y ellos decían, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal? Que ellos lo que querían recibir, hermanos, si estaban en desobediencia. Los que somos padres, díganme, ¿usted le va a dar algo bueno a su hijo cuando se porta mal? ¿Creen que es lo lógico? Claro que no, hermanos. ¿Quién quiere que sus hijos crezcan en desobediencia, hermanos? ¿Quién quiere que sus hijos crezcan en rebeldía? ¿Qué es lo que nuestros líderes nos han inculcado desde que venimos a la iglesia? Hermanos, yo cuando llegué aquí, mis hijos estaban pequeños. El más pequeño, Isaac, nació aquí dio sus primeros pasos. Pero nuestros líderes nos exhortaban, corrijan a sus hijos ahora que son pequeños. ¿Qué nos dice la palabra? Instruye al niño, ¿verdad? Cuando es pequeño, enséñale, para cuando sea grande, hermanos, no sea rebelde. Pero ¿qué pasa si no escuchamos? ¿Y qué pasa si consentimos a nuestros hijos desde pequeños? ¿Se imaginan de grande, hermanos, cuando uno ya quiere corregirlos? Al contrario, le van a levantar la mano a uno. Y eso pasa, hermanos, déjeme decirle. Y no hablo allá afuera, ¿ok? No hablo allá en el mundo, sino muchas veces en los hogares cristianos. Yo me ha tocado ver desafortunadamente donde el niño se levanta, les grita a los padres, y yo no hablo de un joven grande, no, de un niño de 9, 8, 7 años, y aún acudiendo a la iglesia. Digo, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando la voz de Dios cuando Dios me dice, corrige a mi hijo, corrígelo ahora que es pequeño, no dejes que sea desobediente, no le des un premio por su desobediencia, no, por el contrario, corrígelo y enséñale que eso está mal. Enséñale lo que es correcto delante de Dios. Y hermanos, cuando uno instruye a su hijo, su hija en los caminos del Señor, cuando Dios le dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, para que todo te vaya bien, hermanos, ellos van a ver que eso es una realidad y una bendición, aquellos hijos que honran a sus padres. Es la palabra de Dios, hermanos. Es lo que Dios habla a nuestras vidas. Pero ellos no entendían eso y decían, ¿por qué? Y dice, ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Y a veces así, hermanos, ¿qué hemos hecho? Cuando muchas veces nos portamos mal delante de Dios. Dios, hermanos, no podemos engañarlo. Nunca vamos a poder engañar a Dios. Nunca. Él ve todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Él conoce nuestro corazón aún mejor que nosotros. Y no podemos decirle, Señor, pero ¿qué maldad hay en mí? ¿Qué hice? Cuando tal vez ofendí a alguien. Tal vez cuando hablé mal de alguien. Cuando critiqué a alguien a sus espaldas. Cuando la palabra de Dios nos dice cómo debemos comportarnos. Y dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Me dejaron a mí, dejaron a Dios, el cual, hermanos, los había libertado, el cual los había rescatado de la opresión. Y dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyendo a mí, no escuchando lo que el Señor les estaba hablando. Por el contrario, ellos se dirigían bajo lo que había en su corazón. Y Él les decía que tenían un malvado corazón.
Dios, hermanos, es el que cambia nuestros corazones. Él dice, y quitaré ese corazón endurecido, y quitaré ese corazón de piedra, y pondré en ustedes un corazón sensible a la presencia de Dios. Un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Y cuántos hermanos tenemos ese corazón sensible a la voz de Dios? ¿Cuánto escuchamos cuando Dios nos habla y nos confronta y nos quebrantamos delante de Él? Qué bueno, hermanos. Dios no cambia. Dios sigue hablando hoy en día, pero quiere que cada uno de nosotros estemos atentos a su voz. Escuchemos lo que Dios quiere hablar y nos va a hablar, hermanos. Amén. Él nos habla a través de su bendita palabra, hermanos. ¿Cuánto necesitamos que Dios hable en nuestras vidas, hermanos, en esta mañana? ¿Cuánto reconocemos que necesitamos que Dios hable a nuestros corazones, hermanos? Que Él nos dirija y que Él nos enseñe. Y en su infinita misericordia, hermanos, Dios lo hace. Y Dios lo está haciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos saben, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando hoy en día? ¿Cuántos saben que Dios nos ama, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros? No nos olvidemos, hermanos. No nos olvidemos de nuestro Dios, porque aquel que se olvida de ser agradecido con Dios, aquel que aparta su mirada del Señor, no le va a ir bien, hermanos. No le va a ir bien. Aunque el mundo te diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Haz lo que hay en tu corazón. Haz lo que viene a tu mente. Es lo que el enemigo siembra en los pensamientos. Pero cuando Dios, hermanos, habla en nuestras vidas, Él nos hace ver la realidad en la cual tenemos que vivir. Pensamientos de bien y no de mal son lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas cada día y que llene nuestros corazones con su palabra. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Señor, entendemos la necesidad cada día, Señor, de tu palabra, Señor, que habla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, tú le decías al pueblo, les comunicabas lo que había en tu corazón, Señor. Les decías que se arrepintieran, que se volvieran a ti. Aún les decías las consecuencias. Como a Jeremías, Señor, leíamos que le decías, no te cases, no tengas hijos, porque lo que viene para este pueblo va a ser muerte, va a ser destrucción. Y el Señor quería librar a Jeremías de las consecuencias del dolor de ver tal vez sus hijos sufriendo por causa de la desobediencia que había en el pueblo. Jeremías escuchaba la voz de Dios y estaba atento a la voz de Dios. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu voz, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. No permitas que nos alejemos de tu presencia, Padre. No permitas, Señor, que aprendamos, Señor, a caminar solos, Señor. A creer que todo está bien, Señor, cuando tal vez nuestra vida, nuestro hogar, Señor, está a pies boca abajo, Señor. Cuando no hay paz en nuestros hogares, Señor. Cuando no entendemos, Señor, que tú estás hablando en nuestras vidas a través de las circunstancias que estamos viviendo, Padre. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz. Permite que tengamos un oído, Señor, sensible, Señor, a tu voz, Padre Santo. Que podamos reconocer, Señor, tú estás hablando a mi vida. Tú estás hablando a mi corazón, Señor. Y permite, Señor, que a través, Señor, de ese proceso, Señor,
tú, Señor, seas limpiando nuestros corazones, Padre, que podamos entender, Señor, que tal vez nuestro corazón, Señor, se ha endurecido, Señor, por causa, Señor, de poner más atención a lo que el mundo dice, a lo que el enemigo dice y no a lo que tu palabra nos dice, Padre. Pero en esta mañana, Señor, yo sé que tú, Señor, eres quien cambia nuestros corazones, Padre. Tú eres quien quiere en esta mañana llenar nuestras vidas con tu presencia, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, seamos un pueblo agradecido delante de ti, Señor. Que reconozcamos, Señor, que todo, Señor, lo que tenemos, todo lo que somos delante de ti, Señor, es por tu amor, es por tu misericordia, es por tu favor, Señor, es porque tú, Señor, has guardado nuestras vidas, Señor, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor, has sostenido, Señor, nuestros hogares, Señor, has bendecido a nuestros jóvenes, Señor, y damos gracias por ello en esta mañana, Padre. Permite, Señor, que no pasemos por desapercibidos, Señor, cuando tú estás hablando en nuestras vidas, Señor, que estemos atentos, Señor, a tu voz, Señor, que no vivamos en rebeldía, Señor. Quita, Señor, todo aquello que estorbe en nuestras vidas, Señor, todo aquello, Señor, que no permite, Señor, que podamos, Señor, escuchar, Señor, atesorar tu palabra, Señor, vivir, Señor, ponerla en práctica cada día, Padre Santo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, y permite, Señor, que como un pueblo, Señor, caminemos, Señor, rectamente delante de ti, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Llénanos cada día, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, que muchas veces pasamos, Señor. Tú conoces, Señor, las dificultades, Señor, en las cuales a veces estamos, Señor, y necesitamos escuchar tu voz, Señor. Saber que tú, Señor, estás en control de nuestras vidas, pero tú quieres que permanezcamos en ti, Señor, y que te busquemos con todo el corazón. Padre, en esta mañana, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y permite, Señor, que ellos, Señor, cada momento, Señor, cada instante, Señor, puedan, Señor, caminar, Señor, en obediencia, Señor, seguros, Señor, que están, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, que están buscando tu dirección cada día, Padre. Señor, yo los bendigo en esta mañana, Señor, y yo sé que tú estás obrando, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Yo sé que tú, Señor, estás tratando con nuestras vidas, Señor, porque tienes algo, Señor, especial para cada uno de nosotros, Señor. Tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor. Tú cumplirás, Señor, tus promesas en cada uno de nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, y a ser agradecidos cada día, Padre. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, podemos verlo cada día, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios eterno. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermanos, en esta mañana al Señor. ¿Cómo conocer la voz de Dios y cómo saber cuándo es la voz del enemigo? Dios en su infinita misericordia nos da la clave para esto, y es que el conocimiento de su palabra siempre nos dará la seguridad de que estamos escuchando la voz de Dios. Pero el enemigo, que es nuestro enemigo, se camuflajea increíblemente. Aún con la misma palabra trató de engañar a Jesús, diciéndole cosas sarcásticas, diciéndole cosas mal interpretadas, porque cuando él tienta a Jesús, le dicen, estando Jesús en el desierto, lo tentó y le dijo, cuando tuvo hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Para solucionar los problemas, Satanás se especializa en querer, uh, solucionar los problemas, pero él nunca quiere solucionar problemas, él va a dar problemas, pero él es engañoso. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a saber escuchar la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a través del conocimiento de su palabra. Cuando su palabra ha hablado a nuestras vidas, cuando conocemos su palabra, no podemos nosotros confundirnos con lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Rápido lo vamos a descubrir que esas cosas no vienen de Dios. Y déjeme decirle,
Aún Satanás le dijo al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y una falta de respeto para nuestro Dios, pero Él no tiene ética. Él no le importa atacar a los seres humanos, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a todos los seres humanos. Él es nuestro enemigo. Tenemos que estar atentos cuando el enemigo habla nuestras vidas. Cualquier cosa que traiga a nuestro corazón, a nuestras mentes, si no está basado en la palabra del Señor, algo no está bien. Y si Él distorsiona la palabra porque Él se encarga de eso, Él es mentiroso y padre de mentiras. Cuando Él se encarga de distorsionar el mensaje del Señor, nosotros que conocemos el contexto correcto de Dios, nos podemos dar cuenta cuando el enemigo quiere venir a nuestras vidas y hablar a nuestros corazones. No nos podemos confundir, porque conocemos la Escritura. Cuando los fariseos le daban palabra al Señor Jesús y lo que trataban de presionar para que Él se desviara de la palabra del Señor, el Señor nunca se desvió. Y Él le decía, Señor, y cuando estemos en el cielo, ¿quién va a ser el esposo? Una mujer había tenido 7 esposos. ¿Cuál va a ser su esposo en el cielo? Y el Señor dice, ¿qué les pasa? Ustedes ignoran las Escrituras. Y el Señor siempre tuvo que luchar en contra de los mismos fariseos y los saduceos que le traían la palabra y querían hacerse pasar por buenos cuando realmente eran malos. De manera que el Señor Jesús, que escuchaba sus palabras, dice, vosotros sois hijos del diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Jesús tenía un discernimiento correcto para refutar las palabras del enemigo. Yo creo que nosotros, con el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, también vamos a tener ese discernimiento para discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Que Dios nos ayude para hacer siempre lo correcto, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada, lo que conviene. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que nos ayude para discernir la voz de Dios y estar apercibido de ella. Samuel era un niño, desconocía la voz de Dios porque pues era un niño, pero Elí ya era grande y no pudo discernir que era Dios porque no caminaba correctamente delante de Dios. Dice la Biblia que la lámpara, antes de que se apagara, se le apareció Dios, le habló Dios a Samuel. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Antes que la lámpara se apague de tu vida, tienes que escuchar la voz de Dios que se está llamando de una o de otra forma. Dios nos habla y a través de los sueños, a través de la enfermedad, a través de problemas, pero Dios es tan bueno y misericordioso que a pesar del dolor o de la prueba que nos mande, nos está hablando para que vayamos a su presencia. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, a discernir. Cuando tú nos hablas, ayúdanos a discernir cuando el enemigo viene a querer mal aconsejarnos, Señor. Ayúdanos y danos el discernimiento correcto para poder, Señor, reprender las obras del enemigo. En el nombre de Jesús, te pido que a cada persona le des un oído ungido para que sepan escuchar tu voz, Señor. Cuando tú les hablas, ellos puedan responder a ti. En el nombre de Jesús, como en estos momentos tú estás hablando a esas gentes, Señor, háblales y, Señor, tráelos a tu bendita presencia en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.